Bueno, chicos, bueno, a ver, vamos a resolver unos cuantos ejercicios, pero antes de eso voy a explicar un poquito de teoría. Voy a comenzar con el tema que es de volumen, ya volumen usando integrales, ¿no? Bueno, en este tema tienen que aprenderse unas formulitas. Son tres casos que vamos a tener, pero ahorita les voy a explicar de dónde salen esas formulitas. Bueno, aquí vamos a tener el eje X y Y, ¿no? Tenemos el plano cartesiano. Sí me escuchan claro, ¿verdad? Supongamos que yo tengo una función, vamos a ponerle de esta forma, una función cualquiera, una sola. Una función f de x en un intervalo a, b, ¿ya? Ahí está la función f de x, ¿sí ven? Este, bueno, vamos a tener esta área de aquí pintada, ¿sí? En integrales definidas me pueden pedir tres cosas: calcular el área, calcular el volumen o calcular la longitud de la curva. ¿Cuánto mide la curva? Imagina que esta función f de x, esta de aquí, que está así toda doblada y toda, ¿no? Imagina que es un pedazo de piola ahí. Entonces tú coges la piola, la estiras y tú mides con una regla. Eso es la longitud de la curva, ¿no? Bueno, entonces les pueden pedir calcular el área bajo la curva. Ya saben ustedes que el área se la calcula como la integral desde el punto A hasta el punto B de f de x por dx, ¿no? Y bueno, lo que les expliqué ese día, si el área está arriba es positiva, si el área está abajo es negativa, pero si es que les piden calcular área, obviamente ustedes tienen que tomar el valor positivo, no el valor negativo, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo tengo aquí esta función f de x en un intervalo a, b, ¿ya? Y yo quiero hacer, a ver, vamos a poner aquí caso número uno, ¿ya? Caso número uno. Yo quiero hacer esta figura, rotarla alrededor del eje X, ¿ya? Quiero hacerla rotar alrededor del eje X. Toda esa región que ustedes ven sombreada, la hacen rotar como que fuera un pollo, ¿no? La hacen rotar. ¿Y qué se forma? Se forma un sólido, ¿ya? Pero ustedes no necesitan hacer rotar toda la figura sombreada, no necesitan hacerla rotar. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, chicos. Solamente van a escoger un pequeño diferencial. ¿Qué cosa es un diferencial? Un rectángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta figura ustedes dibujan un rectángulo. El rectángulo puede ser horizontal o puede ser vertical. Ya vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, en este momento voy a escoger un rectángulo vertical, ¿ya? Entonces, escojo un rectángulo así, de esta manera. Miren, ahí está, un rectángulo vertical. Bueno, lo hice grandecito para que ustedes observen, ¿no? Ese rectángulo lo pintan, ya con ese rectángulo es que yo voy a trabajar en este momento. Y solamente ese rectángulo es el que ustedes tienen que hacer rotar, chicos, solo ese rectángulo. No tienen que hacer rotar toda la figura, ¿ya? Porque si ustedes hacen rotar toda la figura, obviamente va a quedar un sólido desconocido, no va a quedar una esfera, no va a quedar un cono, no va a quedar eso, ¿no? Va a quedar una figura desconocida. Entonces lo que nosotros debemos hacer rotar no es toda la figura, solamente es este rectángulo. Ahora mira, voy a hacer el gráfico acá aparte, más grandecito para que ustedes vean qué se va a formar. Aquí está el eje X, este es el eje de rotación. El rectángulo que yo voy a hacer rotar es de esta forma, lo voy a dibujar grandecito para que ustedes puedan verlo ahí, de esta forma, ¿ya? Ahí, así. En la parte superior está tocando a la función f, obviamente, acá en la parte de acá arriba. Está tocando a la función f por aquí en un punto, ¿no? Ahí está f de x. Entonces, si este rectángulo tú lo haces rotar, bueno, lo que se te va a formar es algo que tiene la siguiente forma, miren. Si tú lo haces rotar, se te forma una figura conocida. Una figura conocida, miren, de esta manera. ¿Ya? ¿Qué figura es esa, chicos? Confirmen. ¿Qué se les parece? Disco. Un Tiene la cilindro. forma de un cilindro, ¿no? Tiene la forma de un cilindro. Tiene la forma de un cilindro. Así es, correcto.
Entonces, a esta figura se le llama un disco, así como dice el compañero, se le llama un disco. Este es el método de los discos. El método de los discos solamente lo aplican si es que tienen una sola función. Solo una, nada más. No puede haber dos, ni tres, ni cuatro. Solamente una función, ¿ya? Y el rectángulo, eso es lo que ustedes tienen que fijarse cuando ustedes van a aplicar eh, o cuando ustedes van a calcular volumen. ¿Qué caso van a aplicar? ¿Caso uno, 2 o 3? Son 3 casos nada más. A ver, sí, son 3 casos nada más. Ya, entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijarse. El método de los discos es cuando, miren, yo tengo una sola función y aparte el rectángulo está pegado al eje de rotación. Ya, eso también es súper importante. El rectángulo está apegado al eje de rotación. Ya van a ver que puede ser el eje X o puede ser el eje Y. Hoy día voy a explicarles todo lo que tiene que ver con volúmenes, ¿no? Eh, así que pilas. Entonces, ¿y cuál es el volumen de esta figura? El volumen de un cilindro. Esto es un cilindro, pero es un volumen súper pequeño. No es un volumen grande, es un volumen súper pequeño. Por esa razón le ponemos un diferencial de volumen, ¿ya? Se utiliza el diferencial cuando ustedes trabajan con algo pequeño. ¿Por qué es pequeño? Porque solamente es un rectángulo súper finito, ¿ya? A ver, alguien está intentando entrar. ¿Quién es esa persona? Bueno, entonces ya, se me forma un cilindro, ¿sí? Ok, entonces el diferencial de volumen o el volumen pequeño es igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. Ese es el volumen de un cilindro, pues chicos, ¿sí? Ok, pi por radio cuadrado y por la altura. Solo que como es un volumen chiquito, se le pone diferencial de volumen. Ya, ahora, ¿quién es el radio y quién es la altura? Miren, la altura, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, es este pedacito de aquí. Esta es la altura, ¿ya? Si este gráfico yo lo traspaso acá, al que tengo aquí, al original, al de aquí, la altura vendría a ser este pedazo de aquí. Esta vendría a ser la altura, ¿ya? Pero a esta altura nosotros le vamos a poner que es un diferencial de X, ¿ya? Es decir, es un pedacito del eje X, nada más, un diferencial de X, ¿ya? Entonces ahí esta altura hay que cambiarla, ¿no? Esta altura se la cambia por dx, ¿ya? Y el radio, ¿de dónde a dónde va? El radio siempre tienen que tomarlo desde el eje de rotación, chicos. Desde el eje de rotación, aquí miren. Desde el eje de rotación hasta donde termina el diferencial, pues, ¿no? Hasta acá arriba. Este vendría a ser el radio de nuestro cilindro, que si ustedes lo ven en el gráfico acá, bueno, viene a ser desde aquí, desde el eje de rotación hasta donde termina el cilindro, pues, ¿no? Perdón, hasta donde termina el disco o el diferencial aquí. Este vendría a ser el radio, ¿ya? Este vendría a ser el radio. ¿Cuánto vale esta altura de aquí, este radio de aquí? ¿Cuánto vale? Bueno, este radio nosotros le vamos a poner que es una altura Y. ¿Por qué Y? Porque miren, yo podía haber hecho el gráfico así. Ya, rapidito, voy a hacer aquí rapidito. Yo podía haber escogido aquí el diferencial por aquí. Podía haber escogido el diferencial por acá. Podía haber escogido el diferencial por acá, en cualquier posición que ustedes quieran. Y entonces el radio va a ser de aquí, desde el eje de rotación hasta el diferencial, hasta aquí. Pero también podía haber sido de aquí hasta acá. O también podía haber sido de aquí hasta acá arriba. Entonces, si ven que ese radio está cambiando, pero cambia con respecto a la Y, no cambia con respecto a la X. Sí, cambia con respecto a la Y. O sea, está aumentando, puede ir disminuyendo dependiendo de la figura. Por esa razón es que yo al radio le pongo que es igual a Y. Pero ¿quién es Y? Y es la función f de x, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes siempre dicen Y es igual a f de x? Entonces, como el radio es una variable Y, yo puedo decir que esta Y es igual a f de x y entonces el radio es igual a la función f de x. Y de esa manera, entonces me va a quedar que el volumen, perdón, el diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio es la función f de x al cuadrado y por la altura, que es el de x, ¿ya?
para poder eliminar este diferencial, yo tengo que aplicar integral de ambos lados. Entonces la integral del dB es b, ¿ya? Y acá te va a quedar, bueno, el pi es una constante, esa constante la puedo sacar. Y tengo la integral, pero ¿de dónde a dónde yo quiero el volumen? Miren que esto ya no es el diferencial de volumen, esa ya es la b. ¿Qué cosa es la b? El volumen total. ¿Y el volumen total de dónde a dónde lo quiero? Lo quiero desde el punto A hasta el punto B. Entonces sería el volumen es igual a pi por la integral desde el punto A hasta el punto B de la función f de x al cuadrado por el de x. Y esta es la formulita, chicos, para poder aplicar el método de los discos, ¿ya? Algo que quiero que noten aquí es que el rectángulo debe ser vertical, ¿ya? Para poder aplicar esta fórmula, el rectángulo debe ser vertical, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si el rectángulo lo pongo horizontal? Miren, esto es lo que ustedes tienen que aprenderse, la formulita, pero ¿cuándo aplico esta fórmula? Esta fórmula la aplico cuando tengo el rectángulo vertical y eje de rotación horizontal así. Pero el diferencial debe estar pegado al eje de rotación, ¿no? Eh, a ver, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Miren, voy a hacer más acá. Vamos a ponerle un gráfico de esta forma. Vamos a ponerle algo así. Aquí está, desde un punto A hasta un punto B, ¿ya? A ver, déjenme ver este de aquí. No, no sirve. Tengo que ir más abajito, más para acá. Tengo que irle llegar acá. Hasta ahí. Ya, supongamos que esta es la función f de x, ¿no? Esta es la función f de x en el intervalo desde el punto A hasta el punto B. Pero ahora a mí no se me ocurre escoger un rectángulo, eh, no se me ocurre escoger un rectángulo vertical, sino que se me ocurre ahora escoger un rectángulo horizontal. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Déjenme arreglar esto para que salga la misma fórmula que el problema anterior. La función de ley debe tocar acá. Al cero debe estar apegado ahí, de ley debe estar apegado. Entonces vamos a empezar aquí desde el punto. Vamos a decir que este punto, el origen es el punto A, ¿no? Acá llegamos hasta un punto C, vamos a decirle, ¿ya? Este va a ser mi gráfico. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me ocurre escoger un rectángulo horizontal? Es decir, de esta manera, así, un rectángulo horizontal. Ahí, de esa forma. Pero resulta que en este problema el eje de rotación ahora es el eje Y, ¿ya? El eje de rotación es el eje Y. Aquí vamos a poner así. O sea, este rectángulo va a rotar alrededor del eje Y. ¿Sí? A ver, si yo hago esto de aquí un poquito más grandecito, miren acá. Aquí va a estar el eje Y. Acá voy a poner al rectángulo, pero un poquito más grandecito. Pilas, pilas, que... Esto que les estoy explicando es para que no se estén aprendiendo tantas fórmulas. Y es mejor que ustedes aprendan a sacar la fórmula del volumen. ¿Cómo la sacan? Con el rectángulo. Con el rectángulo que ustedes dibujan, sea que lo dibujen vertical o sea que lo dibujen horizontal. Entonces, miren, aquí tengo el eje de rotación, que es el eje Y, ¿sí? Y este es nuestro rectángulo. Es bueno que ustedes, aparte de hacer el rectángulo aquí en el gráfico, lo hagan acá aparte. ¿Para qué? Para que lo puedan hacer rotar y en el momento en que lo hacen rotar se pueden dar cuenta qué tipo de sólido se le forma, ¿no? Ya, es súper importante eso, 2, 4, 6, 7. 4, 6, aquí falta uno más, para que salga todo igualito. Y entonces miren, si este rectángulo que está acá, el de aquí, lo hago rotar alrededor del eje Y, ¿no? Lo hago rotar así como un pollo, ¿no? Entonces se me va a formar nuevamente la misma figura, ¿sí ven? Se me forma un disco o un cilindro, ¿no? Se me forma la misma figura, chicos. Bueno, ahí a ustedes les sale un poquito mejor. Sí. La misma figura, ¿sí ven? La forma es como una especie de cilindro, ¿sí ven? Solo que es un cilindro bien flaquito, ¿ya? Donde en cambio esta va a ser la altura.
Y de aquí a acá va a ser el radio. Que si yo pongo esos datos acá en el gráfico original, este pedacito es la altura. Y de aquí a acá viene a ser el radio de este disco. ¿Sí? Sí, espero que se puedan dar cuenta que es un disco, no es un cilindro. Entonces, prácticamente la fórmula que voy a aplicar es la misma, pues chicos, el diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. A ver, pero aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, primero quiero que vean esto, que la fórmula es la misma. La diferencia es que el rectángulo es horizontal, ya no es como el de acá. El de acá el rectángulo era vertical y el eje de rotación era el eje X. En cambio, el de acá era el de acá, el eje de rotación es el eje Y y el rectángulo es horizontal. Ya, entonces es como que lo contrario, ¿sí? Pero miren, al final la fórmula va a ser la misma. ¿Ya? ¿En qué va a cambiar? Miren, va a cambiar en lo siguiente, que esta altura ya ahora va a ser en el eje Y. Ya no va a ser como en el problema de acá, que la altura era un pedacito del eje X. Ven, aquí está la altura. La altura era un pedacito del eje X, por eso le pongo un dx. En cambio aquí la altura va a ser un pedacito del eje Y, o sea, va a ser esta altura de aquí. Va a ser un pedacito del eje Y y le ponemos dy. Entonces la altura va a ser igual a dy. ¿Sí? ¿Y el radio? ¿Qué sucede con el radio? Bueno, que el radio va a ser una distancia x ahora, una distancia x desconocida. Porque, o sea, yo no conozco cuánto es la distancia de aquí hasta un punto por aquí. Es una distancia x desconocida. Ya no es como acá, o sea, es lo contrario. ¿Sí ven que es lo contrario? Acá tengo una distancia y, en cambio, una distancia y variable, el radio, ¿no? En cambio, acá el radio es una distancia x variable. A ver, por lo general a mí no me gusta que se aprendan las cosas de memoria y peor en este tipo de temas, así como volúmenes o áreas. Es preferible que ustedes aprendan a sacar la fórmula, ¿ya? Utilizando el rectángulo, tal como lo hice aquí yo. Primero el dibujo original, dibujan el rectángulo y ese rectángulo lo ponen acá aparte grandecito y luego se dan cuenta qué tipo de sólido queda, ¿no? Es preferible que ustedes aprendan a sacar la fórmula y no se anden aprendiendo esas formulitas que hay por internet porque no siempre funcionan. Si ustedes aprenden a hacer esto, cualquier problema que les pongan de volumen, ustedes lo van a poder hacer porque ustedes saben sacar la fórmula. Por eso les estoy explicando aquí cómo es que tienen que sacarla, ¿ya? Entonces aquí el radio R es una distancia X, ¿sí ven? Una distancia X variable, ¿ya? Entonces el radio le pongo que es X, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saco esta X? Bueno, resulta que la función es y igual a f de x, ¿ok? Y igual a f de x. Entonces tú lo que haces es despejar la x de la función. O sea, si tú, por ejemplo, si tienes y igual a raíz de x, despejas la x y te queda y cuadrado. Si tú, por ejemplo, tienes y igual a tangente de x, despejas la x y te queda que la x vale arco tangente de y, ¿ya? Entonces, siempre que tú tengas el diferencial horizontal, vas a tener que despejar la x. ¿Ya? Entonces, de aquí despejo la x y te va a quedar que la x es igual a una función que depende de la y. Ya no depende de la x, ahora depende de la y. ¿Sí? Y eso es lo que reemplazamos aquí. Entonces, el radio va a ser igual a una función que depende de la y. Por lo tanto, el diferencial de volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, que sería g de y al cuadrado por la altura es de y. ¿Sí? Y bueno, tú integras de ambos lados, integras de este lado, integras de este otro lado, ¿para qué? Para poder eliminar este diferencial, ¿no? O sea, porque cuando ustedes tienen la integral del dx, ¿cuánto ponen? X, pues, ¿no? En cambio acá, la integral del db, ¿cuánto vale? Vale b, que es el volumen. Este pi sale porque es una constante, y aquí te quedaría la integral de g de y al cuadrado por dy. Ahora, aquí cuidado, aquí ya no voy a poner desde a hasta b. ¿No ves que aquí, miren, el valor a y b es en el eje x? Y yo estoy trabajando con un diferencial de y. Por lo tanto, los límites de la integral deben ser en el eje y. Entonces, nuestro volumen en el eje y
va desde, no le pongamos desde cero, no, porque no siempre es cero. Vamos a ponerle aquí la D y aquí la C. Entonces, en el eje Y, nuestro volumen va a ir desde el punto C hasta el punto D. ¿Sí ven? De C hasta D. Y listo. Ahí tenemos la fórmula del volumen, que si ustedes se pueden dar cuenta, es la misma. Es la misma fórmula, solo que está cambiada. Ya no se trabaja con la X, sino que ahora se trabaja con la Y. Pero ahí, bueno, prácticamente es lo mismo. Claro, chicos, confirmen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, miren, vamos haciendo un ejercicio para que vean que no necesitan, chicos, no necesitan aprenderse fórmulas. Es más, ni siquiera necesitan aprenderse estas fórmulas. Yo las estoy poniendo porque las estoy deduciendo. Ustedes lo que deben saberse son, o sea, estos pasitos que, cómo se encuentra la fórmula, esto de aquí. Ya los pasitos para poder encontrar esta fórmula, ¿no? Miren, vamos haciendo un ejercicio esta parte de acá que se la ve interesante. Una lección creo que es. Bueno, tema número uno. Tema número uno. Bueno, algo fundamental es el gráfico, así que ustedes deben saber graficar, pues chicos, ya. Cualquier tipo de función que les pongan. Tema número uno dice, determine de ser posible el volumen que se obtiene al rotar la región F. Vamos a rotar una región F ya. Acá dice quién es la región F. Ya, entonces vamos a rotar esa región F alrededor del eje Y igual a menos uno. Cuidado, no te dice alrededor del eje Y, no, te dice alrededor del eje Y igual a menos uno. ¿Sí? Entonces, miren, vamos haciendo este grafiquito que voy a dibujar. Bueno, tenemos que hacer un gráfico grandecito de ley. Sí, ahí sí nos alcanza. Entonces, nuestro eje de rotación va a ser el menos uno. Vamos a poner que cada dos cuadritos vale uno, ¿ok? Cada dos cuadritos vale uno. Entonces, nuestro eje de rotación es este, aquí. Aquí va a estar el eje Y, acá va a estar el eje X, y aquí va a estar la recta Y, perdón, es Y igual, está mal esta recta. Está mal esta recta. Esta es la recta X igual menos uno. Nos dicen la recta Y igual menos uno. Ya, cuidado con eso. Ya. Ya, entonces la recta Y igual menos uno viene a ser una recta por acá abajo. De esta manera. Así. Ahí. Y igual menos uno. Ahí. ¿Estamos claros? Este va a ser nuestro eje de rotación. Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer rotar? Aquí dice que vamos a hacer rotar la región F, donde la región F está limitada por estas cuatro curvas. La primera curva es Y igual cero. ¿Quién es Y igual cero? Bueno, Y igual cero es el eje X. Esta recta de aquí, el eje X viene a ser la recta Y igual cero. Luego tengo esta curva de aquí, miren esta de aquí. Y igual a 1 sobre X menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, tienen, como les digo, tienen que saberse cuál es el gráfico de esta función. Ese es el problemita. O sea, el problemita aquí es que les pongan un gráfico que no siempre se trabaje y ahí ya, pues ahí los liquidan. Pues ok. Y en el examen saben poner ese tipo de gráficos, o sea, unos gráficos con los cuales casi nunca se trabaja. Ya, entonces, el arco seno, el arco coseno, el arco tangente. Entonces, tienen que saberse todas las funciones. ¿Cómo es esta gráfica? Esta gráfica tiene una asíntota en el punto 3. Ya, aquí en el punto 3 tiene una asíntota vertical. ¿Ya? De esa manera. Y también tiene asíntota en el eje X también. Aquí, en el eje X tiene asíntota también. La gráfica viene de esta forma. ¿Ya? Y de ahí para acá también, porque es par la gráfica.
Bueno, par con respecto a este. ¿Ya? Algo así. Este es el punto 3. Ya, entonces algo así es la gráfica, chicos, ¿ya? Y luego tenemos x igual 2 y x igual 5. Bueno, x igual 2 viene a ser una recta que pasa por aquí. Perdón. Aquí, una recta que pasa por aquí, en el punto 2. Y otra en el punto 5 que pasa por acá. ¿Ya? De esa manera, chicos, de esa manera. Entonces, a ver, este, aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que hay una asíntota en el medio. Aquí en el medio hay una asíntota. A ver, ¿cuál va a ser el volumen que vamos a hacer rotar? El volumen que vamos a hacer rotar es el que voy a pintar en este momento de color verde. Tiene que estar encerrada por todas las funciones, todas las cuatro. ¿Ya? Por todas las cuatro funciones. Esta partecita de aquí y luego la de acá también. Vamos a poner otro color amarillito. No sé si se vea bien, pero bueno, de esa manera. A ver, ya, listo. Vamos encontrando estos puntos. A ver, no, sí los teníamos. Estos puntos sí los teníamos. Este punto era el punto 5 y este puntito de acá era el puntito 2. Así es, sí los teníamos. Ya. Entonces, ¿por qué pinté de dos colores diferentes? Porque hay una asíntota. ¿Ya? Hay una asíntota. Entonces, como que hay una separación. ¿Ya? Y aparte que tenemos dos funciones diferentes. O sea, tengo esta curva decreciente y acá tengo una curva creciente. Son dos gráficas diferentes. Ya, de 2 a 3 tengo un gráfico y de 3 a 5 tengo otro gráfico. ¿Sí? Ya. Entonces prácticamente voy a tener dos volúmenes. Con esta parte voy a tener un volumen uno y con esta parte un volumen 2. ¿Ya? A ver. Y nada más, listo, nada más. Solamente esos gráficos me piden hallar el volumen. ¿Qué es lo primero que deben hacer, chicos? Lo primero que deben hacer es escoger el diferencial. Escoger el diferencial. ¿Cómo lo escogen, horizontal o vertical? Ya depende de ustedes, ¿sí? Ya depende de ustedes. O bueno, a menos que el problema te diga aplica tal método y entonces ahí ya ustedes tienen que guiarse con eso, ¿no? Entonces yo en este momento voy a escoger un rectángulo vertical. Voy a escoger un rectángulo aquí en esta partecita, aquí de esta manera, ahí, hasta donde llega el volumen, ¿no? Hasta ahí nada más, hasta ahí. Ese sería mi primer rectángulo, el de aquí. Este sería mi primer rectángulo. Este sería mi primer rectángulo y por acá voy a dibujar un segundo rectángulo. Ahí, de esa manera. ¿Por qué escogí horizontal? ¿Por qué no escogí, perdón, por qué escogí vertical? ¿Por qué no escogí horizontal? Es que sucede lo siguiente, a ver. Sí se puede escoger uno horizontal, sí se puede. El problema es que el diferencial horizontal debe llegar hasta la asíntota. Debe llegar hasta la asíntota. Es porque está esa asíntota ahí metida. Es por esa razón. Eh, O bueno, también puedes escogerla de un lado al otro lado. No, sí, también puedes escogerlo así. También puedes escogerlo así, pero mira, vas a tener dos tramos. Aquí vas a tener un tramo, no, vas a tener tres tramos, mira. Aquí vas a tener un diferencial, en esta parte vas a tener otro diferencial. ¿Por qué? ¿Por qué otro aquí? Porque la función de arriba cambió. Bueno, la de la derecha, miren. En esta parte tengo una recta horizontal, pero en la parte de acá tengo una curva. Entonces cambia la función. Como cambia la función, quiere decir que
tienes que dibujar otro diferencial. En la parte izquierda no ha cambiado. En la parte izquierda, si tú te das cuenta, es la misma. O sea, este pedacito de aquí es el mismo que el pedacito de acá. No ha cambiado. Pero resulta que si tú te vas un poquito más arriba, acá vas a tener que escoger otro diferencial aquí. Mira, ya, otro diferencial ahí. ¿Qué otro? Porque ahora cambió la curva de la izquierda. Mira la de acá. ¿Sí? La curva de la izquierda fue la que cambió ahora. La de la derecha se mantiene igualita. Esa no cambia. ¿Sí ven? Esa no cambió. Pero la de la izquierda sí cambió de una constante a una curva. Entonces quiere decir que hay que dibujar otro diferencial. A ver, espérense un momentito. En esta... Chicos, no estén compartiendo el link de la clase. La clase es para ustedes. Para los del curso, no para otros. Eh, no sé quién será. Hay dos. Este sí, Kevin, sí. Entonces, a ver, eh, espero que esté claro esto de aquí, ¿no? Hay que escoger tres diferenciales. Tres diferenciales, ¿qué quiere decir? Tres integrales. Tres integrales que vamos a tener que resolver. En cambio, si yo lo escojo vertical, tal como yo lo estaba escogiendo en este momento, que son los diferenciales rojos, solamente voy a tener que resolver dos. O sea, ¿qué prefieres tú? ¿Resolver tres integrales o dos integrales? Obviamente, pues, o sea, mientras menos integrales, pues mejor, pues, ¿no? Por esa razón es que yo me estoy quedando con un rectángulo vertical, ¿sí? Por esa razón de ahí. Porque voy a tener que resolver menos integrales, así sea una menos, pero bueno, menos es menos, ¿no? Eh, Espero que estemos claros hasta ahí, ¿no? Voy a borrar esos rectángulos horizontales y me voy a quedar solo con los verticales, ¿sí? Listo, ahí está. Ahora sí, ¿qué debo hacer rotar? No debo hacer rotar toda la figura, chicos, no todo. Lo único que debo hacer rotar es el diferencial, nada más que eso. Solo debo hacer rotar el diferencial, ¿ya? Si quieren pueden hacer los dos de una, ya cuando cojan práctica hacen todo de una, o si no, uno por uno, despacito, seguro, a lo seguro, ¿no? Entonces, miren, vamos a trabajar con el primero. A ver, algo que quiero que se den cuenta es que el rectángulo ya no está pegado al eje de rotación. Si ven que aquí hay una separación, aquí hay una distancia, ¿no? O sea, ya no es como los casos anteriores. Eh, Aquí hay que aplicar otra fórmula. Ya, entonces, prácticamente yo tengo esto, miren. Aquí el eje de rotación y el rectángulo ya no está pegadito al eje de rotación, ya no está así, ahora está separado del eje de rotación, o sea, va a estar por aquí, así, algo así va a estar, miren, ¿ya? Algo así, ahí. Hay una separación entre el diferencial y el eje de rotación, ¿sí? ¿Estamos clarinetes o no estamos clarinetes? Confirmen. Entonces, este rectángulo, hazlo rotar, pues chicos. Hazlo rotar eh, del eje. Alrededor del eje. Si tú lo haces rotar, el rectángulo se refleja por acá. Por acá se refleja, por acá. Mira, ¿ves? Por eso yo les digo, chicos, miren, todos los ayudantes de la universidad le van a hacer, "Ah, para esto aprende esta fórmula, para esto esta fórmula". Pero si, por ejemplo, te ponen un gráfico que se cruza, unos gráficos que saben poner en el examen, ya esas formulitas que les han hecho aprender, lo que ustedes buscan en internet, eso no sirve, ¿ya? Las fórmulas que ustedes encuentran en internet, bueno, yo les digo porque tanto tiempo ya dando clases, solo sirven para cierto tipo de casos, ¿ya? Y ustedes ya conocen cómo es el SPOL, se inventan de todo.
Entonces es preferible aprender a sacar la fórmula del volumen que estarse aprendiendo una fórmula que te va a servir para tal caso. Pero si te ponen otra cosa, ya no sé qué hacer. Y si te ponen un eje de rotación inclinado, ¿qué hacemos? Ya no sirve, ya no se puede hacer nada, ya hay que hacer otra cosa. Ya no sirve la fórmula que me aprendí, no, no puedo. Entonces, por eso es bueno que ustedes aprendan a sacar la fórmula. Miren lo que yo estoy haciendo. O sea, yo estoy aquí resolviendo el problema como que si estuviera en el examen, así, miren, bien bonito, bien graficadito. Dibujo el rectángulo, en este caso dos rectángulos. No tengo que hacer rotar toda la figura, no, no hagan eso, no hagan eso. No hagan rotar toda la figura porque se va a ver todo feo. Solamente cojan los diferenciales y esos son los que tienes que hacerlo rotar. Solo los diferenciales, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen rotar esto, miren, aquí se forma esta figura de aquí. Algo así. ¿Sí ven? O sea, en el medio, recuerden que en el medio es vacío, ¿no? O sea, en el medio, miren, ahí está. Aquí no hay nada. El gráfico es esto. Esto es el gráfico. Esto y esto se refleja acá. Aquí no hay nada, está vacío. Entonces, en el momento en el que yo hago rotar, se me forma aquí esto. Así. Acá también así. Y también de este lado acá. Ah, para acá. Sí. Es un poco mal. Por ahí. Pero ustedes pueden hacerlo mejor, ¿no? Malo. Soy. Ahí fue. Perfecto. Entonces, ¿qué figura es esa, chicos? ¿Qué figura es esa? Prácticamente viene a ser un cilindro, pero con hueco. O sea, en el medio no hay nada. Aquí en el medio está vacío. Aquí. Ahí hay un hueco. Ahí. Hueco. ¿Ya? Entonces, miren, ya cambió la forma del problema. Ya no es un cilindro. Ya no puedo aplicar esto. Pi por radio cuadrado por la altura. Ya no puedo aplicar esto. Ahora cambió. Ahora es un cilindro con hueco. ¿Sí? Entonces, como nuevamente, como esto es un pequeño volumen, sería así. El diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por la altura. Esa es la fórmula para el volumen de un cilindro hueco. Si ven, son fórmulas conocidas. Eh, puede ser esfera, puede ser un cuadrado que va a salir en el otro caso sale una especie de cuadrado. Ya, entonces, esto es un cilindro hueco. La fórmula del cilindro hueco es cilindro grande menos cilindro pequeño. Entonces ahí te queda pi r cuadrado menos r pequeña al cuadrado por la altura. Así queda. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la altura? La altura viene a ser este pedacito de aquí. ¿Ya? Esa es la altura. Entonces, esta de aquí es la altura. Pero esa altura, miren, esa altura, si yo la veo acá, ya, en el gráfico, aquí, miren, aquí, la altura viene a ser este pedacito de aquí. ¿Ya? Viene a ser este pedacito de aquí. Pero este pedacito, ¿qué es? ¿Un pedacito del eje Y o un pedacito del eje X? Miren que solo es un pedacito chiquitito. No es como el pedazo de acá, miren, que es más grande. Esta vendría a ser el radio, en cambio. No, no es la altura. Cuidado, no se confundan. Miren acá, en el diferencial que está rotado. La altura es este pedacito de aquí. No, no es de aquí a acá la altura. Cuidado. Es de aquí a acá. Esta es la altura. Este pedacito. Que si yo lo veo acá en el gráfico original, en el de acá, viene a ser este pedacito de aquí, que es un pedacito del eje X, y por esa razón le ponemos dx.
¿ya? De X. Eso quiere decir que la altura es igual a un dx. ¿Sí? ¿Qué me hace falta conseguir? Los radios. Me hace falta conseguir el radio grande y me hace falta conseguir el radio pequeño. ¿Sí? Pilas, 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 pilas. Y si ustedes aprenden esto, van a poder resolver cualquier problema. No se tienen que andar aprendiendo algo de memoria. ¿Cómo encuentro el radio? Bueno, antes de observar el gráfico de acá, no vas a entender nada con este gráfico. Con este es con el que se entiende, con este gráfico. Con este se entiende. Entonces veamos, chicos, veamos. ¿De dónde, en este gráfico, de dónde a dónde va el radio? Miren, el radio empieza aquí. Voy a poner de color verde. El radio empieza aquí, en el eje de rotación. Siempre empieza el eje de rotación. El radio siempre empieza en el eje de rotación. Y termina aquí, en la base del rectángulo. Miren aquí. Ese sería mi radio pequeñito. Empieza en el eje de rotación y termina aquí en la base del rectángulo. Estamos claros, ¿no? Clarinetes. A ver, voy a borrar esto un ratito. Voy a borrar eso un ratito. Ahí. ¿Y por qué lo voy a borrar? Porque voy a dibujar el radio. Entonces el radio sería así. Desde el eje de rotación, miren, aquí está el eje de rotación, aquí. Desde el eje de rotación hasta la base del rectángulo, hasta aquí. Ese sería mi radio R pequeño. Hasta ahí. Cierro. Caramba. Ahí. R pequeño. Bueno, pero ese R pequeño yo sí lo puedo encontrar. Pues ese R pequeño está facilito. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta distancia? Vale 1. Entonces R pequeño vale 1. No hay nada que hacer ahí. O sea, vale 1. ¿Sí? Vale 1. ¿Cuánto sería R grande? Bueno, R grande, en cambio, miren, presten atención. R grande viene desde el eje de rotación, desde aquí. Aquí está el eje de rotación. Hasta la parte superior del rectángulo, hasta acá arriba. Desde aquí hasta acá arriba. Aquí termina. Hasta ahí. ¿Ya? Ahí termina. Ahí miren. Hasta ahí. Este sería R grande. ¿Ya? Ese sería R grande. Ahora, este R grande voy a pasarlo acá al gráfico original. Si ven, con esto se trabaja, con esto, con esto. Con esto ustedes sacan la fórmula del volumen y todos los datos que necesitan con esto. No con el gráfico de acá. Acá no van a entender nada, que se van a hacer bola. Entonces, primero ustedes lo ven aquí y de aquí lo traspasan acá. Entonces, el radio grande debería ser desde aquí, miren. Desde el eje de rotación, pues no necesariamente deben dibujarlo aquí al ladito, ¿no? Porque se va a ver feo. Pueden dibujarlo más acácito. Desde aquí, desde el eje de rotación, subo, sigo subiendo y termina en la parte superior de nuestro rectángulo, hasta por ahí nada más. Hasta por ahí, por aquí, miren. Ahí está la parte superior del rectángulo, ¿sí ven? Está por ahí y nada más, hasta ahí, hasta ahí. ¿Sí? Este sería mi R grande. ¿Cómo encontramos ese R grande? A ver, ¿cómo encontramos ese R grande? Dejen borrar este pedacito. Bueno, solo es de analizar nada más, chicos. Solo es de analizar. Solo es de analizar. ¿Cuánto vale este R grande? Eh, ¿Ustedes se acuerdan acá? El caso anterior que vimos, aquí. Miren, aquí, el caso anterior. Este de aquí, este, chicos, este. Este es el caso base. A ver, estos casos que yo puse al inicio, ustedes pueden ponerle caso base, ya, porque con estos dos casos ustedes se van a ayudar para cualquier otro tipo de problema, con estos dos casos. Miren, voy a trabajar con este porque yo escogí un rectángulo vertical. Si hubiera escogido un rectángulo horizontal, me ayudaba de este caso. ¿Qué es lo que me importa de este caso? Lo que me importa es lo siguiente, miren.
que la distancia, observen bien, la distancia desde el eje X hasta donde termina el rectángulo. Miren, esto es lo que me interesa aquí. La distancia del eje, yo sé que repito como loro cada rato, pero para que se les quede en la cabeza. La distancia desde el eje X hasta donde termina el rectángulo. Esa distancia, miren, aquí qué dice, ¿cuánto vale? Vale Y. Esa distancia vale Y. Pero ¿de dónde? Desde el eje X, chicos. Miren, aquí está clarito. Desde el eje X hasta donde termine el rectángulo, esa distancia vale Y. Y del caso de acá, ¿qué es lo que me interesa del caso de acá? Lo que me interesa es lo siguiente, que la distancia desde el eje Y, miren, es lo contrario ahora, desde el eje Y hasta donde termina el rectángulo, esta distancia vale ¿cuánto? Aquí dice, vale X. Eso es lo que me importa en estos problemas, ¿ya? Por eso estos dos casos yo los suelo llamar caso base, sino que ahorita se me olvidó. Ya. Entonces, yo me voy a ayudar de eso acá para resolver este problema, porque en este problema me cambiaron el eje de rotación. Pues el eje de rotación ya no es ni X ni Y, ahora es este, Y igual menos 1. Y así este eje de rotación te lo podían haber puesto arriba, en el medio. Entonces tú tienes que hacer el análisis poco a poco, ¿sí? Se demoran un poquito, pero bueno, hay que hacerlo bien. O te lo podían haber puesto vertical, el eje de rotación. Entonces, si ustedes hacen ese análisis, van a poder resolver cualquier problema, chicos. Entonces, a lo que iba, aquí, en este diferencial grande, la distancia del eje X, aquí, desde el eje X hasta donde termina el rectángulo, hasta ahí, ¿ya? Del eje X hasta donde termina el diferencial sería, ¿no? ¿Ya? Esta distancia aquí, ¿cuánto había dicho que vale? Vale Y. Esa distancia vale Y. La distancia del eje X hasta donde termina el diferencial vale Y. Y este pedacito de aquí, miren, todo es geometría, nada más. Y este pedacito de aquí, ¿cuánto vale? Vale 1. No, no vale menos 1, no, estamos hablando de distancias. Entonces, esta distancia de aquí vale 1. Y ya con esa información yo puedo encontrar cuánto vale R grande. R grande no es nada más que la distancia Y sumado 1. O sea, Y más 1. Eso sería la R, Y más 1. Pero no te olvides de esto, que la Y es lo mismo que la función f de x. ¿Ya? Entonces te quedaría aquí que la R es igual a f de x más 1. ¿Sí? Y por lo tanto aquí te va a quedar que el volumen va a ser igual a pi por la integral desde el punto A hasta el punto B de el radio grande, que eso es f de x más 1 al cuadrado, menos el radio pequeño al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura, y la altura vale de x. El punto A y el punto B, ¿de dónde a dónde van? Bueno, aquí dice clarito, para el primer rectángulo, la altura va a ser perdón, la integral va a ir desde, ¿qué punto era esta? De 2 a 3. De 2 a 3 va a ser el primer volumen. ¿Ya? ¿Quién es la función? La función me la dan, sí, sí me la dan. Acá arriba, por acá arriba me la dan. Esta es la función, ¿sí ven? La Y. Y igual a 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Esa es la función. Entonces aquí solamente les tocaría reemplazar la función. Y otra cosa quiero que se den cuenta, vamos a ponerle esto volumen 1. Otra cosa que quiero que se den cuenta es que si yo hago el mismo análisis para el otro diferencial, si yo hago el mismo análisis para el otro diferencial, voy a llegar a la misma fórmula, a la misma, idéntica. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es el intervalo que va a cambiar nada más. Entonces el volumen 2 va a ser igual a pi por la integral de 3 a 5 de el radio grande, que sería f de x más 1 al cuadrado menos f de x, que sería 1 al cuadrado. Y eso, perdón, menos el radio pequeño, que sería 1 al cuadrado, y eso por la altura, que sería el de x.
Y ahí tenemos ya nuestro volumen 2. Es porque, miren, sigue siendo un rectángulo, el eje de rotación sigue siendo el mismo. Entonces se nos va a formar la misma figura y si hacemos el mismo análisis vamos a obtener esos mismos datos. ¿Ya? Y listo, ahí tenemos el volumen 1, acá tenemos el volumen 2 y el volumen total sería la suma de los dos, ¿no? Volumen 1 más volumen 2. Y listo. Ahí ya quedaría resuelto ese problema, ¿no? Ya tienen que terminar de integrar. No sé si tienen alguna preguntita, chicos. Bueno, ya, pues en este problema solamente reemplazan la función, ¿no? Aquí les dan la función. Y igual a 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Lo reemplazan aquí y calculan las integrales. Y luego al final suman los dos volúmenes, ¿no? Tengan mucho cuidado, chicos. No sé si ustedes recuerden, pero cuando ustedes tienen una asíntota, por ejemplo aquí el punto 3, el 3 es un límite, ¿no? O sea, es un límite para la integral. Y, o sea, cuando ustedes tienen una asíntota, tienen que calcularlo como que si fuera integral impropia, ¿ya? O sea, me refiero a que este valor de 3 tú le pones una letra T, al de acá también una letra T, y ya tú calcularías, o sea, el volumen 1, por ejemplo, lo calcularías como pi por el límite cuando sería aquí cuando t tiende a 3 y te quedaría la integral de 2 hasta t. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo esto de aquí? Porque el 3 es una asíntota. Entonces es una integral impropia la que hay que resolver. Bueno, preguntas, chicos, preguntas. Bueno, ahí terminen de resolver ese problemita, ¿no? Ya bueno, vayan a mimir, chicos, pilas. Ya me voy a quedar hasta ahí nomás. Mañana seguimos practicando esto de volumen.